Hoy vamos a compartir con ustedes la vida y obra de un gran emprendedor, Carlos Canán. Más de 50 años de éxitos como director teatral y como actor. Vamos a charlar con él y también vamos a mostrar los mega espectáculos. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Hola, Cachito, ¿cómo estás? Un gusto de estar contigo en este programa. Bueno, yo te quiero agradecer porque para mí es un honor que vos me hayas dado la posibilidad de abrir las puertas de tu casa y también tu corazón. Porque los emprendedores necesitan la experiencia y los testimonios de una persona exitosa, y en este caso te considero yo a vos un referente aquí en Tucumán por todos los años que tenés de éxito en el mundo del teatro. Bien. Bueno, yo hace muy poco hice una nota muy importante y decía qué era lo que había despertado en mí las ganas o el deseo o la vocación de hacer teatro. ¿Y qué era lo que me despertó en mí? Acá cerca de casa, porque yo aún vivo en la zona donde nací. Yo nací a 150 metros de acá, en una esquina donde mi padre tenía uno de los primeros negocios, almacenes. ¿Cómo se llama el barrio? Barrio El Bosque. Barrio El Bosque. Uno de los primeros almacenes de ramos generales que hubo en la zona. Fue el primer almacén de ramos generales. Estamos hablando... En el año, mi padre viene... del siglo pasado. No, cuando mi padre viene a este barrio, viene en el año 1937. 37. Yo nací un año después, 1938. Ahora, Carlos, contame tu niñez, primaria, secundaria, o no hiciste la secundaria. Sí. Yo iba a la escuela Miguelillo, hice toda la primaria en la escuela Miguelillo, doctor Miguelillo, de acá de la zona, del barrio. Y después he estudiado la secundaria en el Colegio Nacional Bartolomé Mitre. Ahí he estudiado el colegio secundario. ¿En el mismo lugar que estaba al frente de la plaza? Ahí, en el mismo lugar, ahí exactamente. Primero... ¿Has terminado la secundaria? Sí, los primeros 3 años lo hice a la mañana y los 2 últimos años lo hice por la noche, en la nocturna. Porque ya empecé a incursionar dentro de la radio, del radioteatro. Era una época... muy linda, tenía su encanto, todas las épocas tienen sus encantos, era bastante interesante. Te estaba diciendo las razones por las cuales yo empecé con el radioteatro. Acá cerca hay no es una estación de tren, sino una parada. El Empalme se llama. Y pasaban los trenes, que venían de Tafí Viejo y que se iban. Y muchas veces yo iba y me paraba y veía que se perdía el tren. A mí me daba la sensación de que era como que el horizonte lo tragaba, el tren. Cuando se perdía el tren, era como que el horizonte lo tragaba el tren. Y como se lo tragaba el horizonte al tren, se tragaba toda esa gente que iba dentro del tren y que después volvían en el próximo viaje a renacer. Y existían 2 o 3 historias simplemente, y que se volvían a repetir. Cada vez que pasaba el tren se volvía a repetir y se iba repitiendo. Y bueno, eso es lo que a mí me dio los deseos y las ganas de hacer arte, de escribir. Empecé a escribir, yo escribía mucho, hice poesía, hice obras en aquellos años jóvenes. ¿Eso es antes del radioteatro empezaste a escribir? Antes del radioteatro escribía novelas. ¿En qué radios comenzás a incursionar? Bueno, yo empiezo en LB12. Me dan un lugar y empecé a hacer pequeños personajes con ellos, pequeños personajes. Y bueno, y desde ahí ya después seguí. ¿Cuántos años tenías en esa época? 16 años. Estamos hablando... en el año 1952, más 52. O menos. Así es. Y 16 años, en aquellos años, bueno, era un chico. ¿No? Guitarra y Serenata se llamaba la obra. Guitarra y Serenata. ¿Y de qué se trataba? Guitarra y Serenata era una obra campestre que trataba sobre la problemática de los peones del campo,
con los dueños de ingenios y bueno, y los romances de la paisanita con el paisano. El bueno y el malo. Y después también. el bueno y el malo que le hacía la vida imposible al galán, que es el bueno. Y bueno, esa era más o menos la temática, ¿no? Y la gente, ¿cómo? ¿Habían radio en esa época en todas las casas o no existían? Bueno, en los comienzos eso que no había en todas las casas, era un artículo de lujo como cuando salió posteriormente la televisión, no todos los hogares tenían televisores cuando salió, hoy sí ya hay en todos lados. Eran caras las radios entonces. Y eran caras, eran importadas, no se las hacía en el país, eran casi todas holandesas. Y la gente, la familia se juntaba a escuchar. Se juntaban familias, por ejemplo, en una cuadra había a lo mejor 2 o 3 familias que tenían radio. Entonces las familias se juntaban a escuchar las radionovelas. A la hora de las radionovelas se juntaban en una de las casas que tenían radio los vecinos. ¿Y cuál era la hora? La hora, digamos. La hora de los hogares que le llamaban era las 2 de la tarde. Canal 5, la tele de los tucumanos.